Bueno, continuamos con Miguel Zambrano, autor del libro Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Estrategias y técnicas para comunicarte de manera efectiva al hablar. ¿Qué te puedo decir, Miguel? Es un tema apasionante porque tiene que ver con nuestra profesión, con la comunicación social. Y no todo lo que vemos en la universidad es suficiente. ¿Es así? Muchas veces nos faltan elementos que debemos aprender fuera del aula para poder tener una comunicación efectiva, ¿no? Es así. Están las alternativas, ¿no? Es así. Tú sabes que justamente acá en Globovisión, bueno, tenemos las cápsulas Si sentimos lo que decimos, y hay uno de los capítulos que yo hablaba de la necesidad imperante que hay en las universidades de tener a la oratoria como una materia obligada. Tenemos la oratoria nada más en escuelas de Derecho, en algunas escuelas de comunicación social, por ejemplo en la Santa María donde yo estudié, ahí no es obligado, es una electiva. Y la oratoria debería estar como una materia obligada en todas las carreras. ¿Por qué? La humanidad... Es la primera forma de comunicación. Es así. Entonces tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos médicos que les cuesta comunicarse. Les cuesta decir lo que sienten, no saben cómo hacerlo. La oratoria debería ser una materia obligada en todas las universidades porque, como tú bien lo dijiste, la universidad nos da elementos básicos, herramientas básicas, pero la comunicación se va dando poco a poco, se va dando con el día a día, con ese roce social que tenemos y si aún, o si a eso, mejor dicho, le agregamos preparación, capacitación, un pensum bien interesante de qué es la oratoria, cómo se produce, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuáles son los grandes oradores de la historia, creo que tuviésemos a ciudadanos que se comunicasen de mejor manera y que no sufrieran, por ejemplo, de miedo escénico, de miedo a decir lo que sienten. ¿Cómo derrotar el miedo escénico? Mira, el miedo escénico es algo muy interesante, ¿no? El miedo escénico, en primer lugar, está lleno de falsas creencias, ¿no? No voy a poder, no me van a entender, no me van a escuchar, y todo esto se produce, uno, por falta de preparación y por el temor, esa ansiedad, esa angustia de sentir que las cosas no van a salir bien. ¿Cómo se controla? En primer lugar, hay que saber respirar. Cuando uno respira, y yo siempre pongo el ejemplo más visceral, estás a punto de golpear a alguien, ¿y qué te dicen? Respira, cálmate. Porque cuando respiramos, pensamos. Entonces las emociones hay que aprender a controlarlas. La emoción miedo es sumamente difícil de controlarla porque es una de las emociones primarias. Nacimos con miedo. Es una emoción que a lo largo de la historia siempre la hemos tenido y la vamos a tener porque no la vamos a desaparecer. El tema de hablar en público es que genera un miedo exacerbado y se denomina glosofobia. Incluso esto es tan interesante. Glosofobia. Glosofobia, con G. Glosofobia. Sí. El 75% de la población mundial sufre de miedo escénico y esto fue un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos, ya que 7 de cada 10 personas sufren de miedo escénico porque hay algo que nos interesa mucho a los seres humanos y es justamente nuestra reputación. ¿El qué dirán? ¿El qué dirán? ¿Qué van a pensar? Y es muy fácil. Mira, ¿quién quiere dar las palabras de fin de año a la empresa? Nadie levanta la mano. Pero dicen, ¿quién busca la comida? Yo. ¿Quién busca las mujeres? Yo. ¿Quién busca la música? Yo. ¿Quién baila? ¿Quién baila? Yo. Hablar en público es difícil porque justamente nos expone. ¿Cómo hacemos para controlarlo? Respirar bien, ser positivo, es decir, ser optimista y entusiasta, pensar que todo va a salir bien, decretar, que son las afirmaciones, lo voy a hacer bien, me gusta hablar en público, la gente lo va a disfrutar, visualizar cómo nos proyectamos en ese escenario, tranquilos, relajados, vestidos de color azul, la chaqueta beige, el pantalón verde, y comenzamos a jugar justamente con todo eso para al final sentirnos seguros. La preparación y la relajación son el equilibrio perfecto. ¿Estás muy relajado pero poco preparado? No puedes hablar porque capaz dices cosas y la gente te va a poner cara como que ¿qué está diciendo? Estás muy preparado pero poco relajado, capaz ni vas a decir hola. Entonces es un equilibrio perfecto para comenzar a fluir y luego, como tú decías, pa'lante, dale play, siente lo que dices, de forma controlada te garantizo el éxito. Pero hay una persona que se encuentra frente a la responsabilidad de hablar al público y tiene miedo. Ok. Y de repente le da un ataque de pánico. ¿Cómo lo enfrenta en ese momento? Se congela, bueno, y donde justamente la inteligencia emocional tiene mucho sentido. Mente emocional, mente racional. Si la mente racional genera pensamientos positivos, la mente emocional se va a calmar. Pero si la mente emocional, justamente aquí el miedo escénico, la angustia, la ansiedad, se apodera de nosotros, nos congelamos, gente que se vomita, gente que se marea, gente que le da ganas de ir al baño, ser número 1, número 2, gente que se puede incluso hasta quedar en estado de automatismo, que es cuando la gente habla y habla y habla y adivina qué, no sabe lo que está diciendo. Mira, acabas de insultar al dueño de la empresa. ¿Qué? Yo dije eso. ¿Por qué te desconectas? En ese tipo de ocasiones o situaciones hay que respirar. Me ha pasado un par de veces. Y sobre todo cuando estoy muy molesto, una ocasión muy importante el año pasado, una conferencia, me trataron malísimo, el servicio fue pésimo y yo entré con mucha rabia, con mucha ira a dar mi conferencia. Las ideas se me volaron, siendo un profesional de la comunicación, dando conferencias por toda Venezuela y por Latinoamérica. Y tenía tanta rabia porque la persona del hotel estaba frente a mí, para que veas este escenario. Yo estaba lleno de ira, de rabia, a mí las ideas se me volaron.
Yo tuve que poner un video que siempre coloco a los 10 minutos y lo puse a los 2 minutos. Es decir, me comí todo ese tramo de video escénico, sí. La introducción, respiré, visualicé y dije, Miguel, tú no puedes quedar mal porque hay gente que pagó tu entrada. Y automáticamente, a través de la respiración, fui calmando esa emoción y luego seguí hablando. Pero es difícil. Para eso hay que estar preparado y por eso es este libro y por eso las conferencias y los talleres, porque si tú sabes manejar las situaciones, lo vas a poder hacer. Si no, te vas a quedar en el piso y listo, no pasó más nada. El corazón, ¿cuál es el rol del corazón en todo esto? Mira, el corazón es hablar desde lo que somos, la autenticidad, la esencia, es muy importante. Yo a ti te felicito, Vladimir, porque tú eres un tipo muy auténtico. Imagínate que tú de repente, tú naciste en el oeste de Caracas, ¿no? Yo nací en la maternidad Concepción Palacio. Ok, ¿y te creaste? En coche, pero imagínate. Viví primero en el cementerio, en la parte de afuera. Imagínate que tú estés en televisión. Buenas tardes, ¿cómo están, caballeros? Definitivamente hoy, tú no hablas así y tu entorno no habla así. Yo vengo de Mérida, mi familia es de Mérida, de un pueblo llamado Canaguá. Se habla sabroso. ¿Qué he hecho yo en Caracas? Tratar de controlar ciertos vocablos, tratar de controlar tanta efusividad, tanto lenguaje corporal, porque la gente del campo es muy expresiva. Y eso se llama ser auténtico. Cuando la gente habla desde la máscara, cuando habla desde lo que no es cero genuino. Y hay un dicho por ahí que dice que es preferible ser genuinamente antipático que hipócritamente simpático. Y es lo que llama uno en la comunicación querer complacer a los demás. Y eso es ser auténtico. Ahí es donde está la importancia del corazón. Hablar desde lo que sentimos, más no de lo que la gente nos impone o lo que la sociedad nos impone. Otro aspecto tiene que ver con la formación. Ok. O sea, tú vas a hablar de un tema, te toca dar una conferencia. Si no te has preparado bien, tú lo decías hace ratico, pues quizás no te va bien. Es así. Pero ¿cómo hacer para llenar un vacío con la oratoria? ¿Puedes llenar un vacío de conocimiento con la oratoria? Mira, yo siempre... Yo tengo mi opinión porque me han pasado cosas, pero mira, yo siempre... te hacen una pregunta y no conoces del tema, por ejemplo, o crees conocer más de lo que realmente conoces. Buenísimo. Yo escucho siempre en la universidad, todo periodista y creo que cualquier persona debe tener un mar de conocimiento con un dedo de profundidad. Significa cultura general, pero dijiste algo muy interesante. Mira, Miguel, ¿y qué piensas tú acerca de la física cuántica? Yo asumo mi responsabilidad de no saberlo. Mira, yo no puedo hablar de eso porque no conozco el tema. Y no significa que sea un mediocre o ignorante, es que yo no sé, no conozco ese tema, no lo sé tratar. Entonces creo que aquí también va a prevalecer mucho tus valores, porque ahí hay irresponsabilidad. Si a mí me preguntan algo que no sé y hablo, soy un irresponsable. Entonces los valores y la formación tienen que ver mucho con la comunicación. ¿Qué buscas con este libro? Mira, con este libro busco cambiar paradigmas en Venezuela. Busco que la gente se entusiasme de hablar con emoción. Busco que la gente nuevamente retome la lectura y sobre todo deje de pensar que la oratoria es, ahí viene el coco, hay que hablar perfecto. Porque no se trata de hablar perfecto, se trata de conectar. Y justamente a través de este libro doy técnicas y elementos muy sencillos, tips, herramientas, para que la gente se comunique de forma efectiva. ¿Qué es lo que no debe hacer un orador? ¿Qué no debe hacer? Lo que tú dices, mira, lo que nunca debe hacer un orador ante un auditorio. Hablar de más. Ser verborreico. Porque el mensaje debe ser claro, preciso y conciso, pero necesita retórica. Y la retórica es embellecer un discurso. El tema está en que nos acostumbraron a hablar de más. Nos acostumbraron a decir mucha cháchara, a hablar trivialidades, gamelote, y una sociedad como la nuestra hoy en día que tiene tanta relación con Internet, con Google, ves conferencias por YouTube, hablar de más está de más, literalmente. Eso es cierto. Tú sabes que hay un ejercicio bien interesante que es el de tratar de condensar párrafos. Okay. Agarrar párrafos de 10, 12 líneas, que hay gente que escribe párrafos largos, y tratar de llevarlo a 3. Es interesante porque comienzas a sintetizar, a jerarquizar, y ahí quizás comienzas a eliminar las cosas que no tienes por qué decir porque están de más, están sobrando. ¿Es así? Lo difícil es hacerlo mentalmente. Sí. Esto, por cierto, lo hace Chris Anderson, el creador de las conferencias TED. Si las has visto por YouTube, duran 18 minutos. Y todas las conferencias comúnmente duran una hora y cuarto. Y él dijo, ya va, pero ¿por qué hablar tanto? Vamos a sintetizar. Y yo he visto algunos ejercicios que ponen en YouTube y tú ves cómo los conferencistas llegan con una hora de conferencia. Bájalo a 30. No, pero bájalo a 30. Ahora bájalo a 18 y se dan cuenta que el 18, como decimos en Venezuela, es puro lomito. La sustancia pura. Preciso, concreto, con una gran carga emotiva, y eso, de una u otra forma, pues enamora y seduce. Ahora fíjate que con el primer orador que nosotros nos encontramos en la vida es con el maestro. Sí. En la primera clase, o sea, cuando uno va a la clase, a una clase, un niño, pues, o incluso, bueno, ya después más adelante, pero el primer contacto con un orador que uno tiene es el maestro. Así es. Esto me imagino que es una herramienta que también le debe servir mucho a los maestros, ¿no? Mira, yo creo que
Más allá de las universidades, como te decía en la oratoria, también hay que hacer una reestructuración en los colegios. Yo tengo muchísimos alumnos y sobre todo gente que va a las conferencias que son maestros de escuela y me dicen, Miguel, nos cuesta hablar. Y yo les digo, justamente esa carencia al hablar de forma efectiva es lo que hace que lleguen muchachos, para no decir chamitos, muchachos, adolescentes, y les cuesta hablar, porque es nuestro primer modelo a seguir. Todo lo hacemos por modelaje, aprendemos a hablar por modelaje. Y justamente si tenemos unos profesores que hablan de forma precaria o tienen mala dicción, nosotros vamos a modelar exactamente lo mismo porque sentimos que ellos influyen en nosotros. ¿Cómo derrotar las muletillas? Las muletillas, bueno, en Miguel. primer lugar con una pausa, las pausas. Si yo sé que voy a decir, por ejemplo, mira Vladimir, tú sabes que en vez de decir mira Vladimir, justamente ayer, esa pausa que no suena tan bonita es una primera herramienta para eliminar las muletillas. Y en segundo lugar, concientizarlas. Saber que si dices mucho bueno, claro que sí, verdad, verdad, eso suena repetitivo, fastidia, abruma a la otra persona y hay que dejarlo a un lado. Entonces es lo que llamamos conciencia activa o audición activa. ¿Sabes que lo dices? Bueno, trata de Aguantarlo. cambiarla o aguántala. Espero que te haya gustado estar aquí. Me Tenemos que encantó despedirnos. muchísimo, Vladimir, de verdad que muchísimas gracias y bueno, espero que les haya servido a todas las personas que nos ven por acá. Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos, más allá de una filosofía profesional, es una filosofía de vida, hablar desde el corazón, porque las palabras del corazón, Vladimir, nunca fallan. Muchas gracias, Miguel Zambrano, Gracias a ti. autor de este interesante libro. Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Y quiero que escuchen que vamos a la pausa y ya regresamos con Álvaro Pérez Catar, comunicador también, conferencista, locutor, tema, cómo emprender tu proyecto de vida. Ya regresamos.